Presidenta, presidente, disculpe. Yo voy a hablar de democracia. No voy a hablar del detalle de estos proyectos. La miembro informante del oficialismo inició su exposición hablando de la democracia y su contenido. Los miembros de mi bloque ya se han explayado sobre los detalles. Para nosotros y para la Constitución, la democracia es el sistema político que se basa en la soberanía del pueblo. Nuestra Constitución lo dice en su preámbulo. La diputada Conti decía que no mencionaba la palabra democracia. Era verdad, antes no la mencionaba. Pero el principio de la soberanía del pueblo está en su preámbulo. El principio de la soberanía del pueblo quiere decir que todo el pueblo es el soberano, no una parte del pueblo. El principio de la soberanía del pueblo indica otras cosas más. Indica que cada uno de los integrantes del pueblo tiene derechos humanos propios, personales, que nadie le puede quitar. Afortunadamente, después de la derrota del nazismo, esto se estableció como ley internacional y así fue receptado por nuestra Constitución en el 94. De modo tal que nosotros creemos que los ciudadanos argentinos y los habitantes de la Argentina tienen derechos humanos. Los ciudadanos argentinos votamos a quienes nos deben representar en la administración de nuestro país para que lo hagan en un periodo corto de tiempo y solamente cumpliendo lo que dice la Constitución. Ningún ciudadano argentino, ningún órgano político de la Argentina está facultado para darle a ningún gobierno, de cualquier mayoría que sea la que lo haya votado, la facultad de privar a un solo argentino de sus derechos humanos. Y el primer derecho humano, o uno de los primeros, es el derecho humano a ser juzgado por un juez imparcial. De modo que si alguien nos dice que tiene una concepción de la democracia que consiste en que alguna autoridad política puede privar a los ciudadanos o los habitantes del derecho a ser juzgados por un juez imparcial y puede cambiar al juez cuando no le gusta y lo puede echar y puede poner a otro porque le gusta, porque sabe lo que va a decir. Nosotros decimos con absoluta claridad, eso no es un sistema democrático de acuerdo a nuestras concepciones y de acuerdo con la Constitución argentina. La señora miembro informante ha dicho cosas muy preocupantes. Ha dicho que los conceptos de democracia y de república no son dogmas, sino que son construcciones históricas. Esto parecería decir que algún gobierno iluminado en algún momento de la democracia puede sostener que estos principios democráticos de la soberanía popular que acabo de mencionar ya no rigen más, porque hay una construcción histórica que los cambió. Esto es absolutamente antidemocrático si nosotros entendemos por democracia lo que acabo de decir, que es lo que dice la Constitución. La miembro informante ha dicho que esos dogmas a los que yo me estoy refiriendo, que son los dogmas de la Constitución, que consisten en el respeto a los derechos humanos, de las diferencias de las personas, del respeto de las minorías, de la tolerancia, de los derechos humanos de todos, esos dogmas, ha dicho, esconden el verdadero autoritarismo. ¿Cuál es el autoritarismo, señor presidente? ¿Cuál de las dos posiciones, la que digo yo o la otra, es el autoritarismo? La miembro informante ha dicho que cuando los jueces fallan en contra del Estado, fallan en contra del pueblo argentino.
Y esto es absolutamente grave, señor presidente, porque el pueblo tiene sus derechos y cada persona tiene sus derechos y el Estado no los puede violar. Y si un juez defiende a las personas, no está actuando contra el pueblo argentino, está actuando a favor de la tradición democrática y de respeto a los derechos humanos del pueblo argentino, que son los principios fundantes, verdaderos, sanos, valiosos de la mejor tradición argentina, en contra de los conceptos autoritarios que lo pretendieron negar. Terminó la misma informante diciendo que la resistencia corporativa, esto quiere decir empresario en términos kirchneristas, la resistencia corporativa se traslada aquí dentro, está hablando de la Cámara de Diputados de la Nación, e impide el avance democrático del debate. Parece que la misma informante considera que los diputados que no piensan como ella defienden unos extraños intereses corporativos y no pueden exponer su opinión, porque si exponen su opinión estarían trabando el desarrollo democrático del debate. ¿Dónde está el autoritarismo, señor presidente? No me llamó la atención que en este debate algunos diputados hayan acudido para defender la propuesta de la presidenta de controlar la justicia por parte del poder político, a la Constitución del Chubut en algún caso, y en otros casos a las prácticas del imperio maldito, según sus opiniones, los Estados Unidos de América, diciendo que ahí se eligen los jueces por el voto popular. ¿Qué jueces se eligen en Estados Unidos por el voto popular? ¿Los jueces federales o los jueces de algunas comunas? En todos los países con Estado de Derecho se ha defendido el principio de la independencia de la justicia, de la supremacía de la ley, del respeto a los derechos de todos, del no avasallamiento del Estado a ninguno de esos derechos. Eso es la democracia dogmática de nuestra Constitución que comparte nuestro partido. Estaba leyendo estos días un libro sobre terrorismo y justicia de Jaime Malamud Gotti, que es un análisis profundo de la Argentina en la época del terrorismo de Estado y después, con los procesos judiciales entablados a partir del gobierno de Raúl Alfonsín. Malamud decía que él era un ferviente defensor de la democracia y del Estado de Derecho, y que los fervientes defensores de la democracia y del Estado de Derecho en la Argentina tenían que pagar el precio de la desilusión a cada rato. Pero también decía que había una lógica autoritaria y que había una lógica democrática. La lógica democrática era la de personas comunes, que algún día con algunos de sus semejantes están de acuerdo en algunas cosas y otros días con los mismos en desacuerdo en otras. Uno puede estar en desacuerdo con otro por temas culturales, pero no por eso tiene que estar en desacuerdo en política energética. No existe la posibilidad en democracia y en el sentido común de las personas de bien, de estar de acuerdo en todo o en desacuerdo en todo. Eso es la lógica autoritaria, la lógica amigo-enemigo, decía Malamud, y tiene razón, porque eso impide la construcción de poder democrático para superar los problemas que tiene la sociedad. Si no podemos conversar, si no podemos ponernos de acuerdo en algo, si tenemos necesariamente que estar en desacuerdo. La lógica amigo-enemigo, la lógica de llamar a los disidentes subversivos, la lógica del terrorismo de Estado, la lógica del autoritarismo en la Argentina. Entonces no tenemos que caer en esa lógica y no tenemos por qué oír en la Cámara de Diputados de la Nación, hablando de la justicia, que se diga en este recinto que la justicia argentina ha estado de espaldas al pueblo en los últimos 35 años. Fue la justicia que juzgó a los comandantes. Acá está el doctor Gilavedra, que nos honra con su presencia en una banca en el Congreso argentino. Es la justicia que declaró
la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Es la justicia que protegió a los jubilados. Es la justicia que ha defendido miles y miles y miles de veces el derecho frente al atropello. Nada más, señor presidente.